a abrir la palabra del Señor. ¿Todos los trajimos? Y vamos a abrirle en el libro de Mateo, el libro que estamos estudiando, el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículo del 1 al 4. Amén. Y vamos a leer entonces la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, de tu precioso Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta tarde a leer tu palabra, ponerla por obra, Señor, y también a enseñarla a otros, Señor. Llévanos, Señor, hoy, Dios, Padre, llenos de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, Jesús y la limosna. ¿Sí? Dice acá, no sé si pronto ustedes tengan allá otro título. ¿Sí? Bueno, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, porque sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto recompensará en público. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuántos sabemos que Dios todo lo ve? Amén. Y aún ve en lo secreto, en lo público, y ve dónde, en lo secreto. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas de la humanidad y de los hombres y de todas las personas, que ellos creen que Dios no lo ve todo y que Dios no lo sabe todo, y por eso lo lleva a hacer estas cosas, a creer que es que Dios no ve en algunos lugares. Entonces por eso ellos, en lugar de agradar a Dios, buscamos agradar al hombre, ¿sí? Y yo creo que también hay una gran diferencia. Yo creo que, por lógica, nosotros ¿qué queremos? ¿Recibir la recompensa de Dios o la recompensa de los hombres? ¿Quién pagará mejor? ¿Quién dará mejor recompensa? ¿Quién dará un mejor pago? ¿Dios o el hombre? Dios. Bueno, y si lo entendemos así, debemos entonces buscar la recompensa de Dios y no estar buscando la recompensa de los hombres, porque la simple recompensa de los hombres es un aplauso y ya, no pasa más de ahí. Pero la recompensa y el galardón del Señor es un galardón grande para siempre. Amén. Bueno, hermano, entonces vamos a ver aquí lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde, y vamos a ver la forma correcta de dar. La forma correcta de dar. Y cuando damos en sí, cuando una persona da, cuando una persona regala, cuando una persona ofrenda, esto se llama ser una persona bondadosa, ¿cierto? Una persona bondadosa. Y la bondad en las personas es una cualidad, ¿cierto? Las personas que son bondadosas, esto es una buena cualidad o un fruto muy bueno que hay en las personas. Pero mire que la bondad puede ser una bondad verdadera o puede ser una bondad falsa, ¿sí? Porque existe la bondad verdadera o existe el dar verdadero, cuando se da sin hipocresía, ¿cierto? Cuando usted es bondadoso, cuando usted es caritativo, cuando usted es misericordioso, pero cuando eso es verdadero. Pero también existen las personas misericordiosas, bondadosas, pero hipócritas, que cuando ayudan o cuando dan o cuando son bondadosas, lo hacen con una doble intención, con una apariencia.
Y tener una doble, porque lo que es hipocresía es tener doble personalidad o tener doble apariencia. Y créame que uno de lo que más detesta es eso, las personas que son ¿qué? Hipócritas o que son de doble apariencia. Que tal vez para hallar un favor o para recibir un favor de otra persona se muestra muy ¿qué? Muy caritativa, muy bondadosa, pero la intención de esta persona es otra, mala. Y esa es una falsa bondad, pero la verdadera bondad es la que está en los hijos de Dios. Es la que está en los hijos de Dios. Y por eso quiero que vayamos al libro de Gálatas capítulo 5 y vamos a ver que la bondad, la verdadera bondad es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5 y 22. Gálatas 5, 22. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice Gálatas 5, 22. Léalo, Claudia. Las mujeres a los maridos como... No, Gálatas 5, 22. Ay, no, perdón. ¿Quién lo tiene? Léalo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Entonces, resulta y pasa que ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? ¿O en quiénes habita el Espíritu Santo? ¿En todos o en algunos? Debería ser en todos, pero no está en todos, sino el Espíritu Santo está en algunos. Y esos algunos son los quienes, los verdaderos hijos de Dios. Entonces, por este hecho, nosotros tenemos que entender y comprender que la verdadera bondad, esa bondad genuina, no está en todas las personas, porque todas las personas no tienen el Espíritu Santo. Las únicas personas que poseen o que tenemos el Espíritu Santo son los cristianos, los que han sido nacidos de nuevo, aquellos a los cuales el Señor Jesucristo les ha dado el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor en su palabra: y yo les daré el Espíritu, aquel que el mundo no conoce ni le ve. ¿Qué dice el Señor? Que el mundo no conoce ni le ve. Pero cuando Cristo se estaba refiriendo en esa parte, que el mundo no lo conocía ni lo miraba, se estaba refiriendo al mundo, ¿en qué sentido? ¿A quién? ¿A los árboles? ¿A las piedras? El mundo estaba refiriendo a las personas pecadoras. O lo que Cristo dice, las personas impías y pecadoras no conocen y no tienen el Espíritu Santo. Pero entonces el Señor sigue diciendo: mas vosotros sí lo conocéis. ¿Por qué? Porque habita y mora en ustedes. Entonces mire que una persona que dice que es bondadosa, misericordiosa y que es muy dadivosa, pero que no es cristiana, cuando ella se muestra bondadosa, misericordiosa, lo hace por hipocresía, porque está esperando un favor, porque quiere ser reconocido, e inclusive, ¿sabe qué quiere? Está buscando. ¿Cuál es el dicho del mundo o del católico? El que reza y peca, empata. ¿Sí? Usted peca, ¿cierto? ¿Y qué hace? Y va y hace una obra y entonces dice: ya quedé en paz delante de Dios, ¿cierto? Cometemos un pecado, hacemos la maldad, entonces el corazón no se arrepiente, ¿no? Sino que se remuerde. ¿Sí sabe qué es la diferencia entre remordimiento y entre arrepentimiento? El arrepentimiento es genuino, que usted se duele y usted dice: me duele porque pequé contra Dios y no quiero volver a hacerlo. Y el remordimiento es aquel que usted siente dolor, inclusive llora y va y hace una obra o se muestra. Mire que hay familias que se muestran así. Hay hombres que llegan a la casa con ramo de flores y con grandes regalos para la esposa. ¿Y sabe de dónde vienen? Vienen de estar con otra mujer.
sino que simplemente el remordimiento que hay en ellos los hace hacer esto. Pero esto no es un arrepentimiento, sino es un remordimiento, porque entre 8 días, entre 15 días, lo sigue cometiendo. El verdadero arrepentimiento es cuando usted dice, no, por favor, yo no tengo que ser un hipócrita, yo tengo que amar a mi esposa, o amar a mi familia, o amar a Dios sinceramente. Entonces mire que la verdadera bondad solo está en los hijos de Dios, en los hijos de Dios. Por eso, hermanos, el hecho de que el Señor Jesucristo nos haya dado y nos haya regalado el Espíritu Santo es un regalo muy maravilloso, porque este es el que nos hace actuar de esta manera, sinceramente. ¿Qué significa sincero? Sincera, o significa sincero, o sincera significa sincera. Resulta y pasa que en los tiempos antiguos hacían las esculturas, ¿cierto? Y resulta y pasa que de pronto el escultor estaba haciendo la escultura y se le iba el martillo y el cincel y le tumbaba la oreja a la escultura. Entonces, ¿qué tenía que hacer este hombre? Tenía que venderla, tenía que sacarla, y le tumbaba la oreja. ¿Qué volvía a hacer este hombre entonces? Volver a destruirla y volver a construirla. Esto era un hombre sincero. Pero entonces, ¿qué hacían los otros? Entonces hacían la hacían de otra manera, de cera, la hacían de cera y se la ponían y decían, ya, quedó bien. Entonces, cuando el comprador venía a hacer la compra, ¿sabe cómo era la manera para esa persona catear que era genuina? Le pasaba candela. Y si se derretía, pues no era genuino. Eso es sincera o sincera. Eso es lo que el Señor nos manda. Así que seamos genuinos, limpios y esto es lo que el Señor nos está llamando, amén. Porque lo que aquí los fariseos a los cuales se estaba refiriendo el Señor eran personas hipócritas. Daban, ayunaban y oraban por hipocresía, no con genuinidad. Es como, no sé, usted viene hoy a la iglesia, ¿con qué sentido o con qué deseo viene usted a la iglesia? ¿Con qué? ¿Realmente viene usted de corazón a buscar al Señor? ¿O realmente viene porque no tengo nada más que hacer? Voy a ir porque de pronto me lo exigen, me mandan, pero realmente ¿a qué es que viene delante del Señor? Entonces mire que hay muchas personas que dicen, yo por no ser hipócrita no voy, porque yo que saco de ir a la iglesia y sigo siendo un hipócrita, mejor no voy. ¿Pero será una buena actitud? No. Porque el hecho de que no venga, y entonces como soy hipócrita, entonces no voy, entonces me quedo en la casa, pues está siendo aún peor. Porque por yo no ser hipócrita, ¿qué voy? Pero entonces te quedas ahí, estás peor. El hecho es que el Señor dice, vaya, pero vayas con una buena actitud a buscar al Señor. Por ejemplo, las personas pueden venir a la iglesia bien vestidas, bien bonitas, cantar, inclusive en muchas iglesias, muchos ministerios, las personas que cantan, que adoran aquí, realmente a veces no cantan para Dios. ¿Sabe para qué cantan? Para que los demás los vean. Para que los demás los vean. Y así eran los hipócritas. Ellos cantaban y oraban para que los demás los vieran. Qué bonita voz tienes. Y la razón de estar en la iglesia es ¿quién? Dios, es Dios, amén. Entonces el hecho no, como es Dios quien me ve, entonces yo vengo como a mí se me da la gana, no, tampoco, ¿sí vio? No, uno viene realmente porque sabemos que Dios es al quien debemos presentarnos, hermanos, amén. Bueno, entonces mire que hay una falsa bondad y hay una verdadera bondad. La falsa bondad es la que busca el favor de los hombres, y la verdadera bondad es la que busca la recompensa de nuestro Dios. Mire, vamos a ir de nuevo al libro de Mateo capítulo 5, capítulo 6, ¿sí?
¿Ya lo tenemos? Y quiero decirles una cosa, que vamos a ver tres enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo utilizó aquí, o que el Señor Jesucristo dio acá. La primera es Jesús y la limosna. Usted mira en el versículo 5, dice Jesús y la oración. Y en el versículo 16 dice Jesús y el ayuno. ¿Cuántos temas va a utilizar Cristo? ¿Cuántas enseñanzas? 3. El dar, la oración y el ayuno. ¿Por qué creen ustedes que Cristo utilizó estas 3 enseñanzas? ¿Por qué Cristo nos va a dar 3 enseñanzas? ¿Por qué Cristo dio 3 enseñanzas? Porque mire que si usted se pone a pensar, estos tres temas tienen que ver mucho con el caminar y la vida diaria de usted y el mío. ¿Sí ha puesto a pensar en esto? Porque usted dice, pero bueno, ¿qué sentido o qué tiene que ver esto conmigo? El dar, el ser bondadoso, ¿eso tiene algo que ver conmigo? El ayuno tiene algo que ver conmigo. La oración tiene que ver conmigo. Pues déjame decirte que sí. Porque mire que de esto trata el caminar diario del creyente. Y el creyente debe reflejar estas 3 cosas. Una persona que se dice llamar creyente debe reflejar estas 3 cosas diariamente en sus vidas. Usted ha entendido, no sé si ha comprendido, que cuando yo le dije que Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, es denominado o es llamado como ¿como qué? El Sermón del Monte. Y el Señor utilizó el Sermón del Monte, estos 3 capítulos, para dar grandes enseñanzas. Dígame alguien de ustedes una enseñanza del Sermón del Monte que ya hayamos visto, o que Cristo dio en el Sermón del Monte. En estos 3 capítulos, una enseñanza que usted encuentre ahí. Aquí podemos ver, vimos las bienaventuranzas, ¿cierto? Bienaventurados los que, los misericordiosos, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Vosotros sois la sal, vosotros sois la luz, Jesús y la ley. Entonces vemos que Jesús está tratando, digamos, muchas cualidades o evidencias de quién, que debe tener quién. Porque cuando Cristo dice, bienaventurados los misericordiosos, los bondadosos, los mansos, los pacificadores, los limpios de corazón, Cristo está diciendo entonces que estas cualidades o estas evidencias deben estar en quiénes, en el pueblo de Dios, ¿cierto? Esto es lo que debemos entender. No debemos entender y no debemos interpretar diciendo que yo haciendo estas cosas obtengo la vida eterna. O sea, de pronto muchas personas dicen que el Señor está diciendo debe ser misericordioso, debe ser bondadoso, debe ser pacificador, debe tener limpio corazón, y que si hace todas estas cosas, o sea, paso por paso, va a llegar ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces estaríamos pensando que la salvación es por obras. Mas no es así, diciendo no, la persona que es salvada o que es cristiana debe tener estos frutos. Amén. Ahora, por eso le digo, entonces, Jesús dice, vosotros deben dar, vosotros debéis ayunar, vosotros debéis orar. Entonces muchas personas dicen, usted debe dar y debe orar y debe ayunar para ser salvo. ¿Es así la enseñanza o no es así la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza entonces? Que esto debe estar en los hijos de Dios. Que una persona que es salva ya debe hacer estas cosas. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no actúa de esta manera, ¿cierto? Amén. Entonces mire, cuando el Señor da la primera enseñanza, el dar o la limosna, esto tiene que ver con quién, la relación con quién, con el prójimo, con los demás, porque el dar significa es el trato con el prójimo, cuánto los amas,
cuánto lo estimas, cuánto lo ayudas. Eso significa la primera enseñanza que el Señor da, el de dar, el de la limosna. Mi relación con quién, con los demás. Cuánto yo amo al prójimo, a los demás, a mi familia, a mi hermano, al enemigo. Cuánto lo estimo, cuánto lo amo y cuánto también lo bendigo. Porque cuando yo amo a mi hermano y yo veo que mi hermano está en dificultad, en escasez, ¿qué hago yo si lo amo? Solo le digo, ¿cómo estás? Y pobrecito, no tiene zapatos, y lo dejo así que se vaya. No, sí o que dice Santiago, si tú ves que tu hermano tiene necesidad de vestuario y tú le dices, vete así, dice, no estás obrando bien, tienes que darle el sustento para que te calientes, para que comas, para que bebas. Eso es el dar, mi relación con quién, con los demás. Mire cómo el Señor es tan sabio y tan inteligente. Después viene el Señor y dice, Jesús y la oración. ¿Qué significa la oración? La oración significa la comunión que yo tengo con quién, con Dios, con mi Padre. Esa relación, ese caminar diario con Dios. En el secreto, en toda hora, la relación. Hay un hombre llamado en el Antiguo Testamento, dice, y caminó 365 años. ¿Cómo se llama este hombre? El que caminó 365 años con Dios y fue traspuesto al cielo. Bueno, se me olvidó ahorita. Dice que este hombre caminó 365 años con Dios. Caminó su relación y dice que Dios no le permitió ver muerte. El nombre de este hombre, inclusive me acuerdo ese el significado, significa consagrado, consagrado a Dios. Esa es la comunión, la relación. Entonces el Señor primero dice, ¿cómo es la relación tuya con el prójimo? ¿Y cómo es la relación tuya conmigo? Y la otra, el ayuno, Jesús y el ayuno. ¿Qué significa el ayuno? La mortificación de nuestra carne. El acto del ayuno es mortificar nuestra carne. ¿Cómo combates tú la carne? ¿Cómo estás tratando? ¿Cómo es el combate que tú tienes todos los días con nuestra carne? Porque todos los días tenemos malos pensamientos, malos deseos, nos airamos, una cosa, la otra, ¿verdad? Y dice, ¿cómo estás? Y una manera con que el hombre de Dios mortifica y somete su carne es por medio del ayuno. Ahora hago una pregunta, ¿cuántos aquí en el dar, en la generosidad, en la bondad estamos viviendo? Porque mire que les voy a decir una cosa, cuando el Señor habla de estos temas y le dice a las personas que le está predicando, Jesús no les está diciendo, debes dar, debes orar y debes ayunar, no les dijo eso. Jesús está suponiendo de que lo estaban haciendo. ¿Sí vio? Jesús no le estaba diciendo, ve y ayuna, va y ora. Jesús estaba asumiendo que lo estabas haciendo. Lo que Jesús le está diciendo, cuando ayunes, hágalo de esta manera. Cuando ores, hágalo de esta manera. Y cuando des, hágalo de esta manera. Jesús estaba presuponiendo que lo estaban haciendo. Entonces, si nosotros ahorita nos cuestionamos, ¿qué podríamos decir? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cuántos somos generosos? Amén. ¿Sí? Somos bondadosos. ¿Cuántos tenemos esa vida de oración con el Señor? Constante, todos los días. ¿Y cuántos ayunamos? Usted cuando ayuna, no sé si se acuerda, pero el día que usted ayuna, ese día hay una alarma. Y usted le da hambre, le da sed. Y usted le da ganas de comer y de tomar. Y usted de una vez se acuerda de que está ayunando y que no lo debe hacer. Y de esta misma manera nosotros mortificamos nuestro cuerpo, nuestros pecados, nuestra naturaleza mala, porque cuando yo mantengo así, entonces yo digo, me dan ganas y me dan deseos de pecar, entonces yo digo, no,
yo soy cristiano, yo tengo que agradar al Señor. Esa alarma del Espíritu Santo, amén. ¿Sí vio cómo el Señor es tan sabio? Cómo el Señor nos lleva a la relación o la vida diaria del hombre de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces, esto es lo que el Señor empieza con el primer tema. Y el primer tema entonces lo vemos en el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el Señor? Guardados de hacer nuestra justicia delante de los hombres. ¿Qué entendemos ahí? Guárdense de mostrarse justos. ¿Delante de quién? ¿Alguien puede hacerle una pregunta? ¿Le parece como incoherente de pronto lo que Cristo está diciendo? Guárdese de mostrarse una persona justa. ¿No debemos ser justos? Pues sí. Pero Cristo está diciendo, guárdese de ser justo o de mostrarse justo delante de las personas. Entonces, ¿me comporto mal? Pero el Señor está diciendo, guárdese de hacer vuestra justicia delante de los hombres. No se muestre justo. Entonces muéstrese ¿cómo? ¿Injusto? Eso es lo que la palabra nos está diciendo ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quería decir? Porque yo quiero que vayamos a Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. No se nos olvide, hermanos, que Cristo le está hablando a un grupo de personas llamados como en Mateo, pongan atención. Cristo le está hablando a un grupo de personas llamados como fariseos y publicanos. Fariseos y publicanos es igual a hipócritas. Tengan en mente a quién les está hablando. Y los fariseos y publicanos eran personas hipócritas que se mostraban justos delante de quienes. Una cosa es que usted se muestre justo por aparentar, pero que no seas lo que muestres. Y otra cosa es que usted se muestre justo, pero que realmente lo seas. Ellos se mostraban justos delante de los hombres, pero eran pura hipocresía. Se mostraban los santos, los dadivosos, los oradores, yo hoy he visto personas de diferentes iglesias y bueno, en otros ministerios que hablábamos y me decían, hermano, llevo 20 días de ayuno, llevo 40 días de ayuno, ya le ganó a Jesús y ya le ganó a Moisés. Y es pura hipocresía, o sea, ¿y qué saca ponerme decirle que lleva tantos años, de tantos días de ayuno? Dice el Señor, lávate tu cara. Pero entonces ellos se mostraban así, estoy en ayuno, estoy en oración, soy justo, doy, regalo. Entonces lo que ellos se mostraban eran personas justas, pero no eran justas, como el lobo disfrazado de oveja. Resulta y pasa que hay un pastor que cuidaba ovejas, literalmente, ovejas de lana. Y el pastor muy diligente, muy trabajador, muy esforzado y velaba mucho por su rebaño de ovejitas. Y el lobo todos los días mirando a ver qué hora el pastor le daba el papayazo para robarle una oveja y matársela. Pero el hombre nunca las dejaba solas. Y un día por la noche el hombre dijo, me llevaré a las ovejitas al establo y las llevaré de noche a que duerman. Entonces el lobo dijo, ¿cómo hago? Porque no encuentro la forma. Entonces el lobo dijo, me vestiré de oveja. Y el lobo se vistió de oveja y se metió en el rebaño. Y el pastor se llevó sus ovejitas
y las guardó. Y el lobo se metió como ovejita. Pero entonces esa noche el pastor dijo, tengo hambre, ¿qué comeré esta noche? Comeré carne. Entonces dice, pues tendré que matar una ovejita, porque quiero comer oveja en esta noche. Entonces el hombre fue y miró y buscó la más gorda y la más bonita, la que se miraba más robusta, y cuando fue y la mató, mató al lobo. O sea que la hipocresía, la falsedad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Amén. Pero eso sí, no hay que mostrarse así, dice Cristo. No te muestres así. Y entonces mire lo que dice, porque entonces lo que muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿cómo Cristo me está exigiendo y me está pidiendo que no me debo mostrar justo delante de las personas? Entonces me debo mostrar como un pecador o como un hipócrita. No, mire lo que dice Primera de Pedro 2:11. ¿Qué dice? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué entendemos ahí? ¿Quién está hablando? Pedro. Y Pedro está diciendo, amados hermanos, mire el aprecio que les tenía Pedro a sus hermanos, que les dice, amados míos, yo les ruego. Cuando una persona le dice al otro, le ruego, le suplico, es un clamor, o sea, es un llamado a atención de nuestra fuerza, de todo nuestro corazón. Amado, yo les ruego como a extranjeros y a peregrinos. ¿Por qué Pedro nos está llamando extranjeros y peregrinos? ¿Por qué nosotros somos llamados extranjeros y peregrinos? Tal vez ustedes, los extranjeros, saben por qué se les llaman a ustedes extranjeros. ¿Por qué? ¿No saben? Porque son de otro lado, no son de aquí. ¿No pertenecen a dónde? No pertenecen aquí. Que están de paso. No son permanentes aquí. A cualquier hora, a cualquier momento, pueden irse. Entonces mire que el Señor, Pablo llama a los cristianos, o nos llama a nosotros como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre de Dios, por qué el cristiano se debe llamar extranjero y peregrino? De paso. Porque está ¿de qué? De paso. De paso. Y cuando uno está de paso, usted está a toda hora con la maleta lista. Esto fue una historia de un turista. Un turista en sí es un extranjero. Y este turista dijo una vez, él escuchó ahí hablar de un hombre muy sabio, muy sabio, muy sabio. Y dijo, quiero ir a visitar a ese hombre sabio a otras tierras, porque quiero recibir un consejo de ese hombre. Quiero tener la sabiduría de ese hombre tan reconocido. Y el hombre viajó, pero ¿usted cree que este hombre lo que se llevó? ¿Se han visto los turistas? ¿Qué es lo que cargan? Una maleta. Y eso ahí cargan todo, lo suficiente, no más, lo necesario es. Y llegó donde el sabio y le dijeron, ahí vive el sabio. Y cuando este hombre llegó donde el sabio, vio que este hombre solo vivía en una chocita. Entró, solo el sabio tenía 2 sillas, una mesa, un colchón, y no tenía nada más. Y el hombre quedó sorprendido y decía, pero a mí me mandaron donde un sabio, y yo esperaba encontrarme en un castillo, en un palacio, pero ¿eres tú realmente el sabio? Y el hombre le dijo, yo soy, ¿qué necesita? Dijo, pero yo creí que tenía riquezas, tenía muchas cosas. Y le dijo, ¿dónde están sus cosas? Y entonces el sabio le dice al turista, ¿y dónde están las tuyas? Pues en mi casa, allá las dejé todas. ¿Y por qué cargas esa maleta? Porque vengo de paso. Por eso yo no tengo nada tampoco aquí. Porque yo estoy de paso también. Así es el extranjero y peregrino. Estamos de paso. Por eso no nos aferramos a ¿qué? A este mundo. No nos aferramos a ¿qué? A esta tierra.
Por eso cuando usted le piden dar o bendecir a alguien, ¿usted qué dice? Yo lo hago, porque realmente, ¿qué me voy a llevar? Nada es mío y nada me iré a llevar de aquí. Entonces, ¿por qué más bien no ayuda al otro? ¿Sí? Entonces mire que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué les ordena Pedro a los hermanos extranjeros y peregrinos? ¿Cuál fue la orden que les dio? Mantengan una ¿qué? ¿Una qué? ¿Qué dice ahí? Una buena manera de vivir delante de ¿quiénes? ¿Delante de quiénes? Dice ahí. De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los pecadores, los que no conocen a Dios. Dice, vosotros debéis tener una buena manera de vivir delante de los gentiles, para que en lo que murmuran y hablen mal de nosotros, ellos sean avergonzados por ver nuestras buenas, ¿qué? Obras delante de los demás. Yo creo que ustedes los extranjeros se identifican mucho con esto, porque si nosotros los colombianos roban, matan, hacen lo malo, aquí se toma como ¿qué? Digo, uno más, un colombiano más robó, un colombiano más hizo aquello, un colombiano. Pero cuando dicen un extranjero, se nota más, ¿cierto? Se nota más, ¿cierto? Porque se nota más, lo señalan más. Claro, yo me acuerdo el día que salió por noticias aquel hombre en Boyacá que no quería dejar bajarse su moto del camión, que la policía y se puso a pelear contra el policía, ¿sí vio? Y entonces va y coge a palo al policía y el policía le dispara. Y la gente empezó a protestar que por qué el policía era así, malo, por qué trataba al hombre así, por qué le había dado tiros a este hombre. Cuando se dan de cuenta que este hombre era venezolano, ¿qué pasó? No dijeron nada. Como que dijeron bien, merecido. ¿Sí vio cómo? Y sí vio, y entonces si el colombiano hace, pues que haga, pero si hace el extranjero, por ejemplo, aquí mi familia, mis hijos rompen un vaso, y pues uno dice, bueno, pero si llega uno extranjero, uno de visita, ¿qué pasa? Se nota más, ¿cierto que sí? Por eso mire que el comportamiento de nosotros, por eso el Señor dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por eso es que Pedro le dice, yo le ruego de todo corazón, de todo mi interior, que se comporten bien delante de estos hombres, porque ustedes como cristianos los están mirando y los están señalando. Y un pecador impío puede, como yo me pongo como ejemplo. A mí me miran ahorita más tarde en una tienda tomando. ¿Qué van a decir de mí? Pero si ven a una persona que cada 8 días lo hace, ¿qué van a decir? No pasa nada con esa persona porque se acostumbró a ser un pecador. ¿Sí vio, hermanos? Por eso a nosotros se nos ve mal, peor. Pero entonces dice Cristo, guárdese de hacer vuestra justicia. No se muestren justos delante de los hombres. No tenemos que tomarlo de esta manera, ¿verdad? Lo que la palabra nos está diciendo es que debemos mostrarnos justos, pero justos verdaderamente. Porque hay muchas personas que dicen, si yo soy solo santo en la iglesia. Y cuando no esté en la iglesia, así eran los hipócritas. Y esto es lo que Cristo no quiere, que seamos hipócritas. Las esposas o muchas mujeres realmente se portan bien cuando el esposo está ¿dónde? Al lado. Pero cuando no está, ¿cómo se comporta? Lo mismo el esposo, lo mismo el empleado. Cuando está el jefe ahí, se comporta bien, y cuando no está,
Lo mismo en todo sentido. Cuando el policía está, ahí sí nos ponemos el ¿qué? El cinturón. Y cuando no está, a eso es lo que el Señor nos lleva, que nuestro comportamiento debe ser bien delante de todas las personas y no hipocresía, como ellos se mostraban justos delante de los hombres, pero en su interior, decía el Señor, no me engañes. ¿Por qué ellos estaban engañando? Porque ellos delante de los hombres se mostraban ¿qué? Justos, pero ellos creían estar engañando a Dios. Ellos engañaban al hombre y creían que estaban engañando ¿a quién? A Dios. Y Dios dice, no, al hombre lo puedes engañar, pero a mí no me puedes engañar porque yo sé cómo es tu comportamiento en la intimidad. Y eso es lo que el Señor nos quiere llevar, a que no seamos como los fariseos hipócritas que se mostraban justos para recibir la recompensa o el aplauso de los hombres y no recibir la recompensa ¿de quién? De Dios. Cuando yo me muestro justo, pero realmente justo, tal vez el hombre no me aplauda, porque realmente hacer lo bueno delante de los hombres muchas veces me toca defraudar al hombre, porque el hombre quiere que yo le tolere lo que él quiera. Y entonces yo digo, ¿agrado a Dios o agrado a Dios? ¿Agrado a los hombres o agrado a Dios? Entonces las personas dicen, yo prefiero agradar al hombre y desagradar a Dios. Y no, el cristiano dice, yo prefiero agradar ¿a quién? A Dios y desagradar al hombre. Y si el hombre se pone enojado conmigo porque yo tal vez no le agrado, no le aplaudo, no le comparto. Mire que el ser cristianos nos trae muchas dificultades y nos trae muchas persecuciones y nos trae aflicciones a la esposa, a los hijos, en todo lugar, porque usted ya no puede vivir conforme a los hombres. Usted ya no los puede... yo tenía amigos en el mundo hace mucho tiempo y ya usted se encuentra con esos amigos y ya ellos le invitan a uno, vamos a aquel lado, y ya uno le toca decir, no, ya no puedo, ya no voy. Entonces como que ya uno tiene que perder esas amistades, porque ya no lo vuelven a llamar a uno, ya se pierden familias, amigos, ya realmente ya se pierde todo eso. ¿O qué hago? O los agrado mejor a ellos, o los agrado de Dios, porque yo espero más bien la recompensa de Dios, amén, y no la recompensa de los hombres. Por eso tenga usted confianza en Dios, que tal vez el hombre a usted no le aplauda, y tal vez ellos no reconozcan las lágrimas, el sufrimiento, su oración, su ayuno, su entrega, su dedicación a Dios. Tal vez ellos no vean eso y no le recompensan nada de eso, pero Dios sí te va a recompensar todas esas cosas que tú hagas por buscar agradarte a Él. Amén. Y si vamos de nuevo a Mateo 5, yo quiero ir a Mateo 5:14. Miren lo que dice Mateo 5:14. Y léamelo, don Oscar. 14. Sí, 5:14, Mateo 5:14. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y siga, el 15. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Sí veo, hermanos? Entonces, ¿sí veo qué es lo que el Señor nos pide? Vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se enciende para ponerla debajo del almud o debajo de la mesa, ni para esconderla, sino que se prende una luz para ponerla ¿dónde? Arriba, para que alumbre. Así seamos quienes nosotros, que alumbre a quienes, a todos. ¿Delante de quienes? De todos los que estás en casa. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Guardado de ser justos delante de los hombres? No, debemos ser justos delante de los hombres, pero una justicia sin hipocresía. No mostrarnos justos aquí y en otro lado malos y pecadores. Amén. Esto es un gran esfuerzo, ¿verdad? Esto es una gran exigencia que nosotros tenemos.
pero debemos hacerlas para recibir la recompensa del Señor. Ustedes se han puesto a pensar lo que dice el Señor en su palabra. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre enseñamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre dimos, en tu nombre regalamos. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartados de mí, malditos. Apártense de mí, malditos. ¿Por qué el Señor le dijo? Porque todo lo que hiciste los hacías por hipocresía, los hacía falsamente. Porque cuando predicabas tal vez por dinero, tal vez por otros fines. Cuando dabas por otros fines. Cuando ayunabas no por el fin que era. Cuando orabas, no orabas como era. Y yo me congregaba en tal lugar, pero cuando te congregabas no con un corazón dispuesto, eras un hipócrita. Entonces, apartados de mí, maldito. Por eso el Señor es tan misericordioso. El Señor quiere que vayamos ¿a dónde? Al cielo, y que seamos salvos. Y por eso el Señor dice: quiero que se comporten bien, que sean verdaderos hijos de Dios, para que lleguen al cielo y realmente yo los reciba. Vivan una vida cristiana sin hipocresía. Amén. Entonces, nosotros tenemos un gran ejemplo de un hombre hipócrita llamado Judas. Este hombre seguía a Jesús, pero ¿con qué intención? ¿Con una intención de qué? ¿Lo amaba realmente? Una intención de matarlo, de venderlo. Inclusive mire que este hombre era tan excelente hipócrita que pasó indetectable por los hombres, mas no por Jesús. Porque cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, ¿qué dijeron los apóstoles? Yo no. No, eso no dijeron. Dijo: ¿seré yo, maestro? Es como si nos dijeran aquí, Jesús aquí en el medio: uno de ustedes me va a entregar. Entonces yo Señor, yo seré, Señor. ¿Qué he hecho yo? Tal como me he comportado. Todos se echaron la culpa a sí mismo. Tal vez soy yo soy el traidor. Pero ninguno pensó que era ¿quién? A Judas lo tenían como el más fiel. Le habían entregado las finanzas. Le habían entregado las finanzas, que él fuera el que recogiera la ofrenda. Él era el encargado de la plata. Entonces todos dijeron: pues si el Señor le entregó, es porque él es el más fiel. Entonces yo creo que soy yo, porque Judas no. Imagínese, este hombre imagínese el hipócrita. ¿Cómo? Un hipócrita de esos. Por eso es que el Señor dice: tengan cuidado de los lobos disfrazados de oveja. A veces mejor los hombres que se muestran así, o sea que uno ya sabe qué es lo que le espera, ¿no? Pero de aquellos que uno dice: ¿quién sabe quién será? Sí, y mire, por eso el Señor dice: no seas hipócrita. Quiero que leamos Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Y algo que hace Judas es darle un beso y entregarlo. Imagínense, un beso y como que lo aprecio, te amo, Jesús. Y Jesús le dice: no, lo que tengas que hacer, hazlo. Yo sé quién eres tú. Obviamente a Jesús no lo podemos engañar. Al hombre lo engañamos, al Señor no. Mateo 23, 14 dice: ay de vosotros. Mire, cuando usted escuche la palabra escriba y fariseo, hipócrita. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibís mayor condenación. ¿Qué pasa con los escribas y fariseos hipócritas? ¿Van a ser salvos? Van a ser condenados. Por eso el Señor no quiere que nos condenemos y que no vivamos una religión o un cristianismo hipócrita, sino que vivamos una religión justa, realmente verdadera, verdaderos hombres. Por eso el Señor dijo: ¿estás dando? ¿Estás ayudando?
¿Estás orando? ¿Estás ayunando? Debe hacerlo. El cristiano debe hacerlo. Pero debe hacerlo de una buena manera. Muchos en la iglesia dan, pero no dan de corazón. Oran, pero no oran. Bueno, ahora ni siquiera hacen eso. Ni siquiera dan, ni siquiera oran, ni siquiera ayunan. O sea que, así como dice el Señor, recibirán una mayor condenación. Pero mire cómo eran de crueles los hipócritas esto. ¿Quién eran las viudas? Unas mujeres desamparadas. Porque recordemos que en aquellos tiempos, las mujeres, las esposas, ellas no tenían derecho de trabajar. Ellas eran sí o sí quedarse en la casa. No aprendían a ninguna labor. O sea, cuando su esposo moría, ¿qué pasaba con ellas? Quedaban en una total desamparadas. Mas sin embargo llegaban estos hipócritas y hacían largas oraciones, pobrecita la viuda y aquella y qué, pero con el pretexto de hurtarlas y robarlas y quitarles las cosas que tenían. No eran crueles, pero se mostraban personas buenas y de oración, pero venían a devorarlas. Por eso dice, venían a devorarlas como lobo, a devorarlas. Mire qué terrible, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado de estos hombres y también tener cuidado de quiénes, de nosotros mismos, de que no nos estemos de pronto comportando de esta manera. Amén. Yo les conté la historia la vez pasada de este hombre que contaba que él le invitó al pastor de la iglesia a la casa a almorzar. Y el pastor se sienta y el hombre de la casa tenía sus niños, su hijo. Y el niño no comía, sino el niño miraba al hombre, al pastor, por el frente, venía y lo miraba por detrás, lo miraba por el frente y lo miraba por detrás. Y el pastor le dice, ¿qué te pasa a este niño? Pues es que mi papá dice que usted tiene doble cara. Le estoy buscando ahí atrás. Terrible, ¿verdad? Eso sí, mucha vergüenza. Decía, porque mi papá dice que tú tienes doble cara, o sea que eres un hipócrita. Sí, o por eso es que sí o sí nosotros muchas veces sabemos quién es quién. Amén. Y tal vez podemos engañar, pero realmente tarde que temprano esto saldrá a la luz. Amén. Y más vergüenza vamos a pasar el día que estemos delante del Señor, todos. Y que nos hayamos demostrado justos aquí en la tierra. Y el Señor le dice, no, allá en la tierra fuiste un completo hipócrita. Me toca condenarte. Dijiste que eras cristiano, pero su cristianismo para nada sirve. Para nada sirve el cristianismo que tú profesaste. Siempre viviste como hipócrita. Decía que eras cristiano, pero nunca te vi comprometido como cristiano. Así como dijo Pedro, no se comportó como extranjero y peregrino. No se comportó como un ciudadano celestial. Porque nosotros somos ¿qué? Ciudadanos celestiales. Aquí. Y nosotros representamos a Cristo aquí. ¿Y qué imagen estamos dando de Cristo? ¿Cristo era un hipócrita? No, Cristo era un hombre muy santo, ¿verdad? Y nosotros, al menos, no es que seamos completamente perfectos, ¿no? Pero que al menos vean, oiga, este hombre se esfuerza por hacer, se esfuerza, yo lo veo esforzado. E inclusive nosotros mismos no nos debemos engañar, porque hay algo que a nuestra conciencia no la podéis engañar. Nosotros no podemos engañar nuestra conciencia. Y nosotros mismos sabemos cuánto nos esforzamos cada día para ser como Dios. Y usted y yo debemos cuestionarnos esto. ¿Cuánto te esfuerzas cada día para ser como Cristo? Hay un trabajo arduamente que usted dice, yo todos los días quiero ser como Cristo. Busco hacer como Cristo. Amén. Bueno, entonces, ¿debe el cristiano dar o no debe dar?
¿Debe ser bondadoso? Claro. Y vamos a Mateo 6, el versículo 2. Cuando pues dé limosna, ¿sí vio? O sea que sí, claro, porque el Señor dice, cuando tú des limosna, o sea que sí debes, ¿qué? Dar. Y la limosna quiere decir cuando des, debe ser misericordioso. Cuando tú des limosna o des a otra persona, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto digo que ya tenéis su recompensa. ¿Qué era lo que pasaba? Resulta y pasa que en aquellos tiempos los mendigos o las personas de la calle, ellos tenían su tarrito de moneda, pero también cargaban una ¿qué? Una trompeta. Y cada vez que usted echaba la moneda ahí, ellos ¿qué hacían? Sonaban la trompeta. Entonces todo el mundo volteaba y decía, uy, qué hombre. Y entonces si usted quería que le dieran más aplausos, pasaba 5 veces por ahí y le 5 trompetazos y decía, entonces sí, pero ellos lo hacían y, o sea, con ese sentido, ellos lo hacían con ese propósito, que háganos sonar la trompeta. ¿Sabe cuál era lo más cruel? Que ellos los contrataban y buscaban cuáles eran para ir y dar ofrenda allá, para que la gente volteara y mirara y dijera, oh, ese es el fariseo, él es el escriba, uy, qué hombre tan religioso, qué hombre tan dadivosa, pero lo hacía para recibir el aplauso de la persona. Y es que dar realmente sin que nadie lo sepa, eso es difícil, ¿cierto? Por eso el Señor dice, cuando tú des, dele a aquel que no le puede devolver el favor. Y cuando hagas fiesta, invite a aquellos que no le traigan nada. Pero a veces en la lista invitemos al que nos traiga buen regalo. Y al que traiga buen regalo. E invitemos al compadre, invitemos a aquel. Pero el Señor dice, no invite a ellos, invite a los que no tienen que comer. Pero inclusive miren que hay invitaciones, hay fiestas donde ponen en la tarjeta ponen inclusive el traje, inclusive el valor. ¿Cierto? Terrible, ¿no? Pero por eso el Señor nos llama a nosotros a ser diferentes, personas humildes y del común. Amén. Y del común. Entonces, ¿debe el cristiano dar? Claro. Debemos ser personas generosas, debemos ser personas que debemos darle ¿a quién? A la obra. Debemos darle al hermano. Debemos darle ¿a quién? Al prójimo, a los padres. ¿Cierto? Amén. Vamos a leer Efesios 2 para ir terminando. Y para ir Efesios 2. ¿Ya lo tenemos? ¿Quién lo encontró ya? A mí se me perdió acá, Efesios 2. Efesios 2. Y... Efesios 2. Sí. Versículo. Ya leí. Efesios 2, 8. Dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esta es la gran razón por la cual los cristianos, cuando dan, no buscan ser alabados, ni buscan que le toquen trompeta, ni busquen que le den aplausos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la palabra ahí? ¿Entendieron? Que nosotros somos hechura de Él, preparado para buenas obras, para que hagamos ¿qué? Nosotros fuimos hechos para que hiciéramos ¿qué? ¿Para qué fuimos hechos? Para hacer buenas ¿qué?
buenas obras. ¿Debe el cristiano hacer buenas obras? ¿Pero con qué sentido? ¿Con hipocresía? ¿Recibir aplausos y alabanzas de los hombres? ¿Debe predicar para eso? Para la gloria del Señor. No para ser reconocido como el mejor predicador, como el mejor hermano, como el que más ora. No, hágalo como, hermano, ¿cuáles son los órganos? Todos nuestros órganos son importantes, ¿no? Nuestros dedos, nuestros pies, nuestra nariz. Pero esos son los miembros que se ven. Pero ¿cuáles son los que no se ven? Los interiores, los que están aquí adentro. Y son los que cumplan una gran y mayor función. Por eso aquellos ministerios, aquellas personas que hacen allí en lo oculto, ¿verdad?, que no se notan, son miembros muy importantes. Pero simplemente siempre queremos ser los que más se ven, los más vistos, para que nos aplaudan, ¿verdad?, para que nos den gloria. Pero el Señor dice que esas buenas obras que nosotros hacemos fueron preparadas para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, lo bueno que yo hago, lo bueno que usted hace, lo que usted regala, lo que usted da, usted lo da porque ¿qué? Porque Dios lo dispuso y lo hizo que usted lo hiciera así. Que si usted hace tal cosa en la obra de Dios, no es porque usted lo buscó, ni porque usted lo merece, ni porque usted se esforzó, sino porque Dios dije, yo preparé para que tú hagas eso. Que porque usted dio 100,000, 1,000,000, no sé cuánta plata, usted lo dio porque el Señor dispuso que usted lo diera, porque si fuera por usted, usted no daría nada. Entonces dice, por eso no te gloríes, porque todas las buenas obras que nosotros hacemos es porque Dios las preparó de antemano. ¿Se acuerda que estuvimos el viernes? Que Dios preparó y diseñó todas las cosas. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Hizo todas las cosas para que nosotros andáramos. O sea que hoy el cristiano que anda en buenos pasos, en buenas obras, es porque Dios lo diseñó para que andar en esas buenas obras. Entonces, ¿debo recibir yo aplausos por eso? ¿Quién debe recibir la honra? Dios, porque Él fue el que lo dispuso. Más sin embargo, siendo así, mire hermano, siendo así que Dios sea el que hace todo, el Señor nos permite que nosotros recibamos recompensa por eso. No deberíamos recibir recompensa. ¿Por qué? Porque todo lo hizo ¿quién? Más sin embargo, Dios dice, te voy a recompensar por eso. Porque Dios dice, recibiremos, porque todo el que hace en lo secreto, yo te recompensaré en lo público. O sea que ese día viene el Señor y nos recompensa y dimos, no soy merecedor, Señor, de eso. Mas sin embargo el Señor dice, te voy a recompensar. Mira el Señor cómo es de bueno, que a pesar nos pone las buenas cosas para que las hagamos, nos da los medios, nos da todo y más sin embargo nos da recompensa. Como si nosotros hiciéramos eso con un hijo. Tome, le doy 20,000 pesos para que vaya y ayude a alguien y más sin embargo yo lo premio por lo bueno que hizo. ¿El niño qué hizo? Nada. Más sin embargo, así es el Señor tan bueno, hermano. Tan bueno. Entonces, la invitación es a esto, a que dice el Señor en Apocalipsis 22:12. Dice que Apocalipsis 22:12 dice el Señor 22:12 dice, he aquí, ¿ya lo tenemos? Amén. He aquí yo vengo pronto, ¿cierto? Y mi galardón contigo, para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Yo vengo ¿cuándo? Pronto. Y mi galardón o mi recompensa viene ¿con quién? Conmigo. Para recompensar a cada quien. Ese día muchos se van a quedar así con las manos estiradas. Y el Señor va a decir, ¿para qué si no te voy a dar nada? No te mereces nada. Pero el Señor va a venir a cada quien, mire, esto es lo que te pertenece. Qué hermoso. Pero qué tristeza para aquellos que ese día van a llorar.
Y muchas personas creen hoy en esto, que van a llegar al cielo por obras, por hacer regalos, por hacer ofrendas, por hacer fundaciones. El Señor dice, no, no es por eso. Es simplemente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ese día van a decir, pero Señor, mire todo lo que hice. El Señor dice, no te mereces nada. Pero qué bueno, ese día muchos vamos a recibir ese galardón. Gracias, Señor Dios. Y todo eso que hicimos en lo oculto, allá que nadie vio lo que hicimos, no recibimos aplauso, no, ni la mano, lo que tú hiciste con la izquierda, tu mano derecha no la vio, usted lo hiciste en lo oculto el Señor. Hermano, tenemos un gran ejemplo. El Señor Jesucristo estaba en el templo y pasaban todos los hipócritas estos y daban plata y plata. Y al último llegó la viuda con 2 blancas y dio las 2. Y el Señor dijo, ella es la que más dio, porque ella dio de lo que tenía, de lo que ellos dieron, de lo que les sobraba. Ella sí fue recompensada, ¿sí vio? Por eso es que hay que saber dar y dar correctamente y ser cristianos justos, no hipócritas. Dice el Señor, estamos llamados a ser más que ellos, que nuestra justicia sea mayor que ellos. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí entendimos? ¿Quedó claro la enseñanza? ¿La vamos a poner por obra? Amén. Amén. Pero para esto, para ponerla por obra y para llegar a ser así como el Señor quiere, necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Por eso yo creo que muchos hemos fallado en esto, ¿cierto? Pero entonces es hora para levantar nuestras manos al cielo y decir, Señor, ayúdame, perdóname, porque tal vez yo quería recibir recompensa del hombre, pero yo sé que lo que estoy haciendo en el oculto, mi sacrificio, mi obra, mis lágrimas, tú las ves, Señor. Si vio el Señor, yo veo lo que pasa en lo secreto, allá, en la intimidad. Tenga confianza que un día el Señor te va a recompensar todo ese sufrimiento. Amén. Y el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta tarde, por estos hermanos que están en este lugar. Gracias por ellos, porque, hermanos, si ustedes están aquí, ¿saben por qué? Porque el Señor lo dispuso que estuviera aquí. Muchos dicen, es que yo voy a la iglesia, es que yo voy a la iglesia, yo voy a tal lugar, y yo voy tantos y tantos días, y yo voy, oro y ofrendo, pero simplemente hacen como el fariseo hipócrita, que levantaba sus ojos al cielo y decía, gracias doy, Dios, doy porque no soy como este publicano. Yo oro, diezmo, ofrendo, ayuno, no soy como este. Pero el otro ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo, de decir, Señor, sé propicio a mi pecado. Porque si estoy aquí, si vengo a la iglesia, si oro, si ayuno, si ofrendo, si doy, si ayudo a otros, Dios, es porque tú lo dispusiste y me pusiste para hacer eso. Me diste los medios, me diste la salud, me diste el conocimiento para hacerlo, Señor. Por eso la honra y la gloria es para ti, Señor. Gracias por habernos traído a este lugar. Porque si tú no hubieras querido, Dios, nos hubiera enviado, nos hubiera dejado ir a otro lugar, tal vez estaríamos en otro lugar. Pero estamos aquí porque nos trajiste, nos pusiste el querer como el hacer. Nos diste los medios para llegar a este lugar, para aprender de ti, Dios. Señor, ayúdanos para ser esa congregación, para ser esa familia en Cristo, verdaderos. Que yo y los que estamos aquí amemos a nuestros hermanos, amemos la obra y te amemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En esta tarde, Señor, yo doy gracias por cada ofrenda que cada uno de nosotros vamos a dar, Dios. Porque es para tu obra, Dios. Para que se siga sosteniendo, Dios. Para que esto siga expandiéndose, Señor. Señor, nosotros entendemos que esto puede hacerse posible
sin la ayuda de nosotros, sin ningún peso que podamos dar. Pero hoy entendemos que tú has dispuesto y has querido que nosotros aportemos algo para que seamos recompensados. Entendámoslo así. El Señor quiere que el Señor puede hacer la obra sin su dinero y sin el mío, sin su ofrenda y sin la mía. Pero más sin embargo el Señor quiere que de lo que Él nos dé, nosotros demos para que Él nos recompense. Qué bueno eres tú, Señor. Ayúdanos a entender estas maravillas, Señor, en el nombre de Jesús. Y por eso el Señor dice que el que dé, dé de corazón y dé con gozo y dé con alegría. No lo dé por obligación, no lo dé esperando nada a cambio, sino délo de corazón. Gracias, Señor. Te pido que lleve a mis hermanos a sus casas en gozo, en paz, en felicidad, y compartan este evangelio con otros, Señor, y que esta semana sea una semana de bendición, lleno de tu gracia y de tu favor en cada área que vayamos, Señor. Protéjanos, guárdanos, Señor, y ayúdanos a vivir para la honra y para la gloria tuya. Amén y amén. Que Dios les bendiga.